decía, vamos a hablar de un tema importantísimo y es el de Mónica Oltra, es cómo supuestamente su consejería y ella misma trató de silenciar, de ocultar los abusos sexuales de su exmarido a las menores tuteladas. Para desgranar esta información y para tener un testimonio y un análisis jurídico, tenemos con nosotros a Agustín Martínez, abogado. ¿Cómo estás, Agustín? Un placer. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estamos? Agustín, como abogado que eres, además prestigioso y conocido abogado que eres, me gustaría que me comentaras, ¿está Mónica Oltra y su entorno entre las cuerdas? ¿Cómo ves el futuro jurídico de Mónica Oltra? Es decir, lo que se está viendo y diciendo en los diferentes medios de comunicación es que su consejería, que ella era la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Sociales, pues supuestamente mantuvo una estrategia de ocultación y de nula colaboración hasta el punto de dudar de la versión de la menor. Esto es muy grave. Bueno, es muy grave. ¿Por qué lo dices tú? Porque es simplemente la aplicación negativa del eslogan "yo sí te creo". Yo sí te creo, salvo que acuses a mi marido. Si acusas a mi marido, ya no te creo. Entonces, claro, es simplemente una interpretación muy, muy libre de principios políticos que forman parte de la idiosincrasia, en este caso, de la señora Oltra. Yo echo de menos el silencio atronador de la ministra Irene Montero. Sorprende que a esta chica, a esta niña, porque esta sí que era una niña, era una menor y que debía estar protegida por la Comunidad Valenciana, pues a esta niña no la creían. Pero no la creían no por nada, no la creían porque estaba, en este caso, acusando a el marido de Mónica Oltra. Porque es que lo que no se nos puede escapar es que la señora Oltra se encargó de dinamitar en lo que se llamó el caso Segorbe, un centro de menores que curiosamente no estaba dirigida por ninguna organización afín a la señora Oltra, sino estaba dirigida por las hermanas tercianas capuchinas que sufrieron, y sufrió una de las personas que trabajaba en ese centro, un ataque demoledor por parte, y una actuación demoledora por parte de la ínclita señora Oltra y su conserjería, que curiosamente terminó en una sentencia absolutoria e incluso tuvieron que indemnizar a las hermanas terciarias. Pero en el caso de su marido, pues la actuación fue completamente diferente. Y nada más que hay que ver el vídeo que se ha visto esta mañana, en el que una funcionaria de la administración a la que pertenece a la Comunidad Valenciana, declaraba ante un juez. Bueno, eso de declaraba también es un decir, porque simplemente quizás balbuceaba, con una estrategia judicial por parte de su letrado sistemáticamente recriminada por el propio magistrado, el cual le hacía ver a la señora que, bueno, pues que su declaración era un poco forzada por la propia estrategia judicial que había seguido esta técnico o esta política en un momento dado colocada por la señora Oltra, y que en su estrategia de intentar defender a doña Mónica, poco menos que ha hecho uno de los ridículos más espantosos que se puede llevar a cabo ante una autoridad judicial. En este sentido vamos a recalcar esto que estabas contando, Agustín, y es que la directora del centro de la menor abusada por el exmarido de Mónica Oltra lo mantuvo allí pese a la denuncia, según se deduce del testimonio de Isabel Domingo, que era la directora del centro de menores. El marido de Mónica Oltra fue condenado, recordemos, a 5 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Valencia, y en estas circunstancias, en este contexto que estoy relatando, Mónica Oltra decía que no sabía nada. Su tesis es, Agustín, que no sabía nada. ¿Tú te crees esto? ¿Tú te crees que Mónica Oltra, insisto, que la directora del centro abusada por su exmarido, lo mantuvo allí pese a esa denuncia, intentando silenciar todo y tal? Mónica Oltra dice que no sabía nada. A ver, a mí la ignorancia de la señora Oltra no me sorprende, pero en líneas generales. Es decir, quizás en líneas generales, permíteme, oye, lo siento, a mí que me diga que ella no sabe nada,
sinceramente no es algo que me sorprenda. Pero ya quizás, y si me permites, saltándome la pequeña broma, centrándonos en lo que es el caso, evidentemente, claro que lo sabía. Es que tú has hecho un comentario refiriéndote al detalle de que mantuvieron en el cargo a pesar de la denuncia. No, es que va más allá. Es que a pesar de una prohibición de acercamiento, se mantuvo en el cargo, es decir, saltándose una orden judicial. Y claro, me preguntabas, al hilo de lo que me preguntabas al principio, ¿cuál es el futuro judicial de la señora Oltra y de toda la conserjería? Y por ende, porque creo que con esto arrastra a buena parte del gobierno valenciano, pues francamente muy oscuro y muy negro, porque la colección de delitos que presuntamente puede haber cometido la señora Oltra y buena parte de miembros de la conserjería es amplia. Podemos hablar de un delito contra la integridad moral. Podemos hablar de un delito contra la Administración de Justicia por encubrimiento y obstrucción a la justicia. Podemos hablar de un delito contra la Administración Pública en sus dos facetas de prevaricación y malversación. Porque es que esta señora quiso hacer una investigación propia, saltándose el cauce normal, que es cuando se produce una denuncia, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y que sea la Fiscalía la que denuncia. Esta señora, en su, no sé cómo calificarlo, egocentrismo judicial o personal, decidió que todo iba a ser a base de una investigación propia, en la cual la estrategia venía básicamente con un objetivo: a eso que ellas manifiestan sistemáticamente en todos sus mítines, el yo sí te creo y el solo sí es sí, pues en su caso es al contrario. Yo no te creo y, bueno, si tú hiciste algo, bueno, pues tú sabrás lo que hiciste porque eras una menor y efectivamente, bueno, creo que llegaron al punto de llevarla esposada a declarar como víctima. O sea, una absoluta aberración. Algo impensable, y algo impensable, y más en este tipo de señoras que se rasgaban y se rasgan las vestiduras sistemáticamente con el feminismo militante. Claro, el feminismo militante siempre y cuando no me afecte a mí. Por lo tanto, sinceramente creo que el futuro es oscuro, cuando menos bastante más oscuro que morado. Y a Mónica Oltra, si finalmente se concluye, se está investigando todo, si finalmente hay condena, la podríamos ver en la cárcel a Mónica Oltra, me refiero. Hombre, date cuenta que la enumeración de delitos que te he hecho supera con mucho el límite de 2 años mínimo para poder, no solamente el delito de integridad moral, son de 6 a 2 años, el delito de administración de justicia igualmente. Es decir, oiga, cuidado, que son delitos que tienen penas muy elevadas. Y mira, yo en este caso, respetando la presunción de inocencia, ahora mismo estamos en fase de instrucción. Date cuenta que ahora mismo lo que ha hecho en un auto absolutamente motivado por parte del juez de instrucción de Valencia es solicitar al Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano que le levanten el aforamiento. Oye, curioso también lo del aforamiento, ¿eh? Porque el aforamiento es esa figura que está muy mal cuando la utilizan otros, pero cuando la utilizas tú, es que, hombre, yo tengo derecho al aforamiento. No, usted no tiene, usted tiene derecho a, usted es esclavo de sus palabras, y usted lo que tendría que hacer es disponer ante la Administración de Justicia sin ese privilegio que le otorga el que pueda ser juzgada por parte del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a ser un poquito más coherentes. Y hablando de las palabras de Mónica Oltra, tenemos que recordar su pasado y también, insisto, sus palabras. Pidió insistentemente Mónica Oltra la cabeza de cualquier dirigente del Partido Popular. Pidió la cabeza de Mariano Rajoy, a quien le exigía la dimisión e incluso responsabilidades políticas y penales. Pidió la cabeza, recordemos, esto fue muy conocido, de Francisco Camps. Pidió la cabeza también de Rita Barberá. Es decir, era Mónica Oltra una mujer, y sigue siendo, que desde luego destaca por dar lecciones de ética y moral, ¿eh? Es decir, se consideraba la defensora de la moral y de la ética absolutamente. Pero insisto, es el sistema de dar ejemplo con tu cabeza. Es decir, vamos a experimentar con tu cabeza, vamos a experimentar contigo, pero en ningún caso nada de lo que digo lo voy a aplicar cuando se trata de que me juzguen a mí. Yo es que si hay alguna figura
que creo que está absolutamente obsoleta es el hecho de tener que solicitar ante un tribunal superior la posibilidad de poder juzgarte por el ridículo hecho que seas diputada. Mire usted es un ciudadano más, usted está al servicio de los ciudadanos y por lo tanto usted tiene que ser la primera en intentar aclarar cualquier tipo de circunstancia, porque esto no es política. Es que no nos engañen, que no se engañen ustedes. Aquí no estamos hablando de política, aquí estamos hablando de una actitud que indiciariamente tiene todos los visos de un catálogo de delitos estratosférico. Y claro, cuando ella quería tener poder, pues se trataba de derrocar a todo aquel que estuviera en el poder, aunque todos después hayan resultado inocentes. En este caso ella tiene un futuro un poquito, insisto, un poquito más oscuro. Agustín, lo primero que hay que tener en política es decencia. Esto lo decía Mónica Oltra, son palabras textuales de Mónica Oltra cuando se refería a Mariano Rajoy en un momento de su gobierno y le pedía, como decía, dimisión y responsabilidades políticas. Lo primero que hay que tener en política es decencia. Palabras textuales de Mónica Oltra. A ver si se las aplica, como también a ver si se aplica a Ada Colau, eso que decía en el año 2014 en Salvados, a Jordi Évole, le decía: si en algún momento soy investigada / imputada, dimito. Ahora está siendo investigada también Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, y yo veo que no ha dimitido, Agustín. Mira, yo no creo eso, de verdad, ahora sin ningún tipo de ironía, yo no creo que el hecho de que una persona tenga que ser investigada suponga su dimisión. Yo creo que el punto de la dimisión tiene que iniciarse en el momento que se abre juicio oral, en el momento que se dicta un auto por el cual se abre procedimiento contra ti. Porque no tiene ningún sentido. Eso eran brindis al sol de personas y de políticos que jamás pensaron que iban a tener la menor cuota de poder y entonces pues hacían sistemáticos brindis al sol. Que a una persona la imputen simplemente, o la investiguen en este caso, simplemente lo que le genera una serie de derechos porque le están acusando de un hecho delictivo y tiene derecho a defenderse, tiene derecho a no contestar, tiene derecho a acudir con abogado y tiene derecho a plantear una estrategia de defensa. Pero eso no le hace culpable. Pero en el momento que un político se dicta auto de procesamiento, en ese instante sistemáticamente tiene que dimitir. Y también el problema quizás, querido Hugo, es que a lo mejor habría que preguntarle a la señora Oltra qué entiende por decencia. Completamente de acuerdo contigo, Agustín. Y finalmente, ya para concluir, también tenemos que hablar del tratamiento mediático. Tú esto lo conoces incluso hasta mejor que yo. Cómo los medios de comunicación tratan estas cuestiones. Desde luego, es increíble el silencio por parte de algunos medios de comunicación que nos hacen eco de esta noticia. Tú esto lo sufriste en tus carnes. Mira, yo siempre he dicho que el caso al que te estás refiriendo estaba absolutamente condicionado porque durante más de 2 años en la prensa sistemáticamente se hablaba de ese asunto. Sí. Y se hablaba además de una manera absolutamente parcial, vulnerando cualquier tipo de presunción de inocencia y estableciendo desde el minuto 1 la culpabilidad, llevándolo a una situación tan absolutamente insoportable que era pues prácticamente la única salida natural. Manifestaciones en la puerta de los juzgados, manifestaciones delante del Tribunal Supremo, manifestaciones constantes y sistemáticas buscando una condena para 5 personas que al final resultaron condenados. Extraordinario. Pero a los que nunca se les respetó su presunción de inocencia. Bueno, pues ahora podrás ver manadas por todos los sitios habidos y por haber que jamás va a haber ninguna manifestación más. Sí. Una chica violada salvajemente en Cataluña, en Igualada, de la cual todavía no han aparecido las personas pero no vas a ver ninguna manifestación, ni va a ser ni tan siquiera, ya no portada de un periódico, sino ni tan siquiera noticia. Bueno, pues en ese mismo hilo está el sistema en el cual ahora mismo nos encontramos con los políticos. Es que no es lo mismo hablar de la posible comisión de un hecho delictivo de Rita Barberá que de Mónica Oltra. Claro. ¿Es que no debería tener el mismo tratamiento? ¿Es que no debería tener las mismas portadas en los mismos periódicos? ¿O es que resulta que buena parte de los medios informativos en la actualidad están dirigidos
de una manera absolutamente sesgada y siempre tienen un tratamiento completamente diferente en función de la persona que está siendo acusada. Si es de izquierdas, de derecha, de centro, mujer, hombre. Es que es absolutamente, produce un desasosiego tremendo, sí, porque nos hace pensar que buena parte de lo que está pasando en este país y buena parte de lo que pasa en este país se debe a la manipulación de buena parte de los medios de comunicación. Y perdóname, pero lo tengo que decir así. Sí, sí, no, así lo pienso. Luego. Desde luego. Agustín, es un placer como siempre tenerte aquí en la segunda dosis de Press Digital. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Igualmente, como siempre, y a vuestra disposición. Muchas gracias, Agustín. Abrazo.